Claro, mira, una apreciación general que quería hacer, Sí. este grupo, el objetivo de este grupo que nos estamos reuniendo es para revisar las guías de coordinación para preparación de auxiliares, ¿cierto? Sí. Ya. Enviaste varios correos relacionados con las reuniones de grupo, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, yo lo que sugeriría, Héctor, es que hagamos una separación de eso. Miren, si bien es Ujú. cierto, las reuniones de grupo son importantes, ¿ya? También es cierto que la guía de preparación no puede tener muchos contenidos, ¿no? La guía de preparación que tenemos en estos momentos solamente lo toca en una o dos páginas y punto, ¿no? Ujú. Porque se supone que ese tipo de temas son tratados o deben ser tratados en otra instancia, en otro momento. Pero si Sí. vamos a incluir todo eso en toda su magnitud, nuestra guía de preparación sí va a ser extremadamente ampulosa, ¿no? Claro. Y habría que tener cuidado. Es cierto que es importante, pero no nos olvidemos de que esta guía de preparación es solamente para los 3 días, Ujú. ¿cierto? Para los 3 días. Y en esos 3 días, pues, tenemos que tener una preparación previa muy fuerte, espiritual, que nunca le hemos tenido, ¿ya? Así con mucha intensidad, técnica, que debe ser más bien superficial, debe ser más de refrescamiento, ¿no? Porque supuestamente el auxiliar debe ir ya con todos esos conocimientos, ¿no? Debe ir ya con toda esa preparación, de forma tal de que la reunión, que más bien debe ser una reunión de sintonía espiritual, de refrescamiento técnico, ya no se desvirtúe ni se desvíe de sus propósitos fundamentales, que son estos. Ahora, estas, estas, eh, esta información que se enviado acerca de cada una de las reuniones, el Sí. tratamiento, lo que debe tener, en fin, yo creo que debería estar contenido más bien en un curso, no sé, en un manual específico de lo que es reuniones de grupo. Aquí simplemente tocarlo el cómo, qué significa, cómo darlo durante los 3 días que tenemos, cómo tener esas reuniones de grupo en esos 3 días y después, digamos, algunas indicaciones para después tenerlas, ¿no? Las reuniones. Habría que tener cuidado de no incluir estos temas así con toda la extensión, porque Sí. si no vamos a tener una guía extremadamente abultada, Claro. ¿no? Ujú. Y A ver, sí considerar esas cosas en el momento, en el lugar adecuados. Esto es algo específicamente de reuniones de grupo. Sí. Ujú. yo quiero hablar algo. Sí, Julito. Yo concuerdo con lo que dice Raúl, ya bastante. Realmente hemos llegado por diferentes caminos un poco a esa conclusión. Yo me puse a revisar básicamente el libro de ideas fundamentales. Se supone que ahí está toda la clave de esta cosa, ¿ya? Y si revisamos lo que dice respecto del precursillo, ¿ya? Concretamente en el numeral 170, ¿ya? En el precursillo, ¿qué actuaciones incluye? ¿Ya? Entonces ahí en el numeral 170, Raulito, ¿eh? Ya, Julito, estoy ahí. ¿Ya? En ese numeral, ¿qué cosa es lo que dice? ¿Qué incluye? ¿Qué actuaciones incluye el precursillo? Acordémonos que siempre por varios sitios se ha dicho lo siguiente, como un poco paraguas, ¿eh? De que el precursillo, el cursillo y el postcursillo son 3 fases que están interconectadas. Así Y es. como siempre poníamos en las reuniones, si una se corta y no se hace bien, el resto no funciona. Y eso es lo que está pasando en nuestro movimiento, probablemente en otros movimientos. ¿Qué dice el 170? Que
las actuaciones que se esperan son 4. El primero, la búsqueda, selección y preparación. No es problema del equipo de auxiliares en principio. No es el principal problema. Después, la preparación de los candidatos, que es lo mismo, no es parte de ese proceso de invitación. Tienen que ir preparados. Sí. El segundo, el estudio y discernimiento de los ambientes. ¿De qué ambientes? En general, yo diría, hay un estudio de los ambientes que hay que hacer, los ambientes de Lima, cómo están, etcétera, y tratar de identificar los ambientes para poder tenerlos presentes, que si alguien viene de tal ambiente, sabemos qué es lo que tenemos que decir, ¿ya? En los 3 días. El tercero, y es el más importante, se preparan los elementos espirituales, personales y materiales para el cursillo. ¿Ya? Elementos espirituales, personales y materiales. Y en cuarto lugar, se planifica el acompañamiento de los candidatos en el postcursillo. O sea, toda la preparación de los 3 días debe estar centrada en preparar los elementos espirituales. Claro, no son elementos externos, es el equipo. Así es. El equipo que tiene que prepararse espiritualmente, personalmente y también con algunos aspectos prácticos, ¿no? De qué es lo que va a hacer cada uno durante los 3 días, ¿no es cierto? Esas son las 3 cosas que hay que preparar al equipo de auxiliares. Y eso es lo que se tiene que revisar fundamentalmente en la etapa de preparación. Y obviamente la última parte también, la planificación de cómo vamos a acompañar a las personas en el postcursillo. Si eso funciona, el precursillo funciona, porque esos nuevos cursillistas van a actuar también como en la etapa de precursillo en el primer punto, en la búsqueda, preparación e invitación de nuevas personas, ¿no es cierto? Entonces creo que la parte central, como lo ha dicho Raúl, pero que está contenida aquí, en el 170, es esa. ¿Cómo se desarrolla eso? Está más adelante. Pero lo central es eso. Entonces, esos 3 días esa preparación previa se tiene que hacer cubriendo estos 2 aspectos principales, ¿no? Los espirituales, los personales y los detalles de qué cosa va a hacer cada uno durante los 3 días. Y nada más. Entonces, concuerdo con Raúl de que meterle todo lo que le estamos metiendo es una pérdida de tiempo y finalmente uno no sabe qué cosa es lo que va a hacer. Se supone, por otro lado lo dicen, se supone que el equipo de dirigentes, y eso me parece que está en el cursillo. En el cursillo, ¿En qué numeral, Julio? en el numeral En el 108, 208, en el numeral 208, se supone Amigos, que aquí se... Sí. Amigos, disculpen, el padre ha escrito en el WhatsApp que no puede conectarse, Héctor. Ajá. Héctor. A ver, sí. Mírenlo en el WhatsApp, ha escrito el padre. Sigue, Julito, sigue. Mientras Ya, en el numeral 208, el equipo, o sea, ese equipo que se va a preparar en el precursillo, dice, es formado por miembros de la escuela de dirigentes. O sea, tiene que ser gente formada, que poseen la mentalidad y el conocimiento de la metodología. O sea, ahí en la preparación no se va a conocer recién la metodología. Ya debemos estar preparados en otro ambiente que es la escuela de dirigentes. Y de ahí se escogen las personas que pueden armar un equipo, ¿no? Y se invita a participar en un cursillo. Entonces, si no hay escuela de dirigentes, no hay esta preparación de todo lo que vamos a hacer, el apostolado en el movimiento, prepararnos en lo que significa el movimiento de cursillos y en todo lo que nos enseñan, entonces el equipo dirigente va flojo, pues, va flojo. Va flojo la preparación. A ver, yo lo que creo es lo siguiente, ¿no? A ver, es como que yo soy la cocina de un restaurante y yo tengo que sacar los platos de la comida. Pero mi cocina presupone que tengo un ayudante que me va a cortar las cebollas, tengo otro ayudante que me va a deshuesar el pollo, ¿no? Cuento con un soporte alrededor que entre todos van a ir trabajando para que al final yo solamente esté frente a la cocina, pongo las ollas, simplemente ya todo me van pasando, yo hago las combinaciones de la comida que se necesita
y listo, salen los platos. Pero la realidad es que esos ayudantes no existen. Y yo, como tengo la responsabilidad de sacar esos platos de comida, no puedo esperar a que estos ayudantes aparezcan, sino que tengo que hacer todo lo que se necesita, sea porque me toque o no me toque, ya alguien decidirá a quién lo haga, pero eso lo tengo que poner en blanco y negro para que de repente la escuela de dirigentes, cuando se establezca, lo haga, o de repente el equipo de formación lo haga, pero yo como responsable tengo que decir qué es lo que se necesita, porque al final la responsabilidad, hay una responsabilidad de los auxiliares frente al postcursillo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El secretariado decidió el año pasado que no se iba, o sea, iban a haber unos cursos de formación que iban a ser obligatorios y que el que no va a esos cursos no puede ser llamado a ningún equipo. Bueno, perfecto. Pero ahora, ¿qué tenemos? Una currícula de formación que no apunta a lo necesario. Así es. Entonces, vamos a caer en el mismo vacío de preparación. Exactamente. Por eso es que creo yo que si ahorita hay un encargo de revisar la guía, debiéramos ver, o sea, hacer el diagnóstico de, ok, para tener, ¿cómo está? Buenos días, padre. Disculpe, ya se Buenos pudo días, conectar. disculpen la demora. Hace mucho que han empezado. No, estamos un poquito en conversaciones previas, calentando, Bueno. un calentamiento. Calentando. Empezamos con la oración. Con oración. Bueno, Claro. empezamos con la oración. Invocamos al Espíritu Santo y luego usted hace la oración. Bueno, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Dios, el fuego de tu amor. Envía tu Envía Espíritu, el Espíritu todo y será todo creado. será creado. Renovarás la faz de la tierra. De la Oh Dios, que has iluminado a que tus has hijos con la luz del Espíritu Santo, Espíritu Santo. haznos dóciles a tu Espíritu para orar rectamente y gozar siempre tu consuelo. Siempre te consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A ver. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy partan de ti como su fuente, llegan a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Muy bien. A ver, Héctor, un resumen de lo que hemos estado conversando, porque creo que es se ha centrado un poco la idea de lo que es el manual, la preparación, ¿no? Sí, justamente estábamos comentando, creo que un poco lo que se estuvo mencionando la reunión anterior, ¿no? O sea, hay mucha necesidad de preparar esto mejor al equipo de auxiliares, pero claro, de repente, siendo el encargo puntual con relación a la guía, lo que podríamos hacer es, al menos sugiero, establecer todo aquello que una preparación de auxiliares necesita y luego ya se decidirá qué cosas se incluyen dentro de la guía, qué cosas pasan a formar parte de una preparación o de una agenda de la vocalía de formación o parte de lo que es de repente lo que a postcursivo le toca, ¿no? Ya de repente se hará la distribución de quién hace qué. Pero creo que de repente sería oportuno hacer ese diagnóstico de todo lo que debiera estar involucrado en la preparación, ¿no? Porque justo les estaba comentando antes que usted ingrese,
que el año pasado se tomó la decisión en el secretariado que todas las personas que vayan a conformar un equipo de auxiliares o de oración y servicio debían seguir unos cursos en forma obligatoria. Si las personas no siguen estos cursos, entonces no pueden conformar estos equipos. Bueno, hasta ahí está bien, pero el problema es que hoy ya tenemos una currícula de cursos que no apuntan a fortalecer esas necesidades que se tienen en los auxiliares, ¿no? Entonces, al final seguimos con el mismo vacío. Yo les doy una opinión, un comentario un poco. La ocasión se presenta a partir de revisar la guía para el coordinador, porque así se llama, ¿no? La coordinadora. Entonces, a partir de revisar esa guía, que es una guía voluminosa, se constatan varias cosas que son claves en el movimiento. Una primera es que, siendo muy importante los 3 días del cursillo, sin embargo, los 3 días de cursillo son preparación, no son puntos de llegada, son catalizadores de un proceso de conversión que se desarrolla a lo largo de toda la vida y por tanto apuntan a una etapa clave que se llama postcursillo. Esa etapa postcursillo es la más extensa y en esa etapa se observan algunas falencias, principalmente en que no hay el desarrollo, digamos, como movimiento de las acciones que son parte del trípode, y las acciones principalmente descansan en la iniciativa y en la, digamos, creatividad, llamemos así, de cada cursillista, pero que estas llamadas pistas de apostolado y cosas que deberían de dar contenido a la pata del trípode de acción no están suficientemente desarrolladas. Además, el tema de piedad adolece de varios problemas que no son solo del coordinador y de la etapa del cursillo, sino que hay algunas, digamos, fracturas o fracturas, las llamémosle, yo diría, entre lo que es el crecimiento en la vida espiritual y la formación más cognitiva que se da en la etapa de preparación del cursillo, y que hace que el trabajo de los equipos de oración y servicio y de cursillo vayan por paralelo y que, por ejemplo, la oración no tenga igual énfasis en el equipo de auxiliares, y parecería que es una tarea especializada y no común para la vivencia de todo cursillista, porque es parte del trípode. Y entonces, ese tema tiene también que ser abordado. Y adicionalmente, lo que también mencionabas, el tema de estudio, que implica justamente una preparación que tiene que completar todo cristiano y todo miembro integrante del movimiento a lo largo de toda su vida, pero que tiene que apoyar estos momentos críticos que son la preparación en la etapa del precursillo, la ejecución o el llevar adelante el cursillo y el mayor compromiso y perseverancia en el postcursillo, no se ven alimentadas por los trabajos que está haciendo el movimiento en el tema de formación, porque el tema de formación se ha reducido a un grupo de cursos que se realizan una vez a la semana con itinerancias a lo largo del año y que no tienen una clara intencionalidad
y que parecen erráticos. Por lo menos yo puedo afirmar eso en relación a los cursos hasta el presente, en el año y medio como que he participado como asesor espiritual. En reiteradas ocasiones se lo he mencionado yo en las reuniones ¿cómo se llama?, de secretariado, pero eso no tiene visos de corrección por la sencilla razón de que la vocalía se asume como propietaria de la propuesta. Y cuando entrega la propuesta, entrega una propuesta con nombres de profesores, con fechas establecidas, y entonces uno tendría que cancelar profesores, etcétera, y además no se ha conseguido hasta el presente. Entonces, se necesita aprovechar de la revisión de esta guía en este tiempo de cuarentena, donde este año no se van a realizar probablemente cursillos presenciales, y aprovechar este tiempo de preparación, de reflexión más profunda, para que, digamos, no solo el desarrollo de los 3 días del cursillo, que es la parte tal vez más elaborada que tiene el movimiento. En la etapa cursillo, el movimiento tiene un método, unas dinámicas, tiene rollos, tiene meditaciones establecidas con guías, incluso a nivel internacional, que se pueden enriquecer, pero caería en el error de pensarse que esa dinámica, digamos, instruccional del cursillo basta para producir un proceso de conversión continua en los cursillistas, en el propio movimiento. Entonces, es una oportunidad de repensar estas cosas. Y claro, es una tarea tan amplia que se requiere varios, probablemente, equipos de trabajo que elaboren propuestas, pero que no se puede reducir simplemente a una revisión de la guía, en términos de redacción y de énfasis y de retoques cosméticos, llamemos así, sino verlo como una oportunidad de, con la experiencia acumulada de tantos años, de tantos cursillistas, poder reimpulsar las acciones del movimiento y, por tanto, competen a todo el movimiento, no solo a una o dos vocalías, y ni siquiera solo al secretariado, y por eso es necesario involucrar a los miembros del cursillo, cursillistas más comprometidos, con más experiencia, para que se incorporen en esta estructura señalada en los documentos oficiales del movimiento, que es ¿cómo se llama?, la escuela de dirigentes, que no es una dependencia de ninguna vocalía, no es una dependencia del secretariado, sino es una estructura que es parte conjuntamente del secretariado de lo fundamental del movimiento, no solo en la diócesis de Lima, sino del movimiento en su alcance nacional, como lo señalan los documentos formales del documento, y como lo recogen asimismo los documentos organizativos desde el movimiento de la diócesis de Lima y las actas donde se ve que ha habido dificultad para poner en práctica esta estructura, porque justamente se ha hecho depender de las posibilidades del secretariado, que está sobrecargado y con un exceso de trabajo con las tareas ejecutivas. Y esto tiene una naturaleza más estratégica. Entonces hay que desconcentrar, destrabar en las personas integrantes del secretariado y las vocalías que tienen una serie de tareas, e incorporar a más personas que de repente, con la experiencia, la formación y el compromiso demostrado en todos estos años, puedan aportar y cubrir esas distintas necesidades que ahora son apremiantes. Yo diría eso como introducción general.
Entonces, eso creo que corresponde como al informe, digamos, de consideraciones previas. Yo diría, consideraciones previas antes de asumir el trabajo más específico de revisar la actual guía. Y creo que faltaría, yo por lo menos, faltaría a mi deber y a mi obligación de no señalar que esos puntos son necesarios. Callar a veces es falta grave, entonces no se puede dejar de señalar esas cosas porque se vienen arrastrando durante varios años. Yo no conozco toda la historia, pero estas decisiones ya están tomadas en actas que tienen varias décadas, ¿no? Más de una década, ¿no? 12 años mencionaron. Y renovadas, etc. ¿Y por qué no se pueden atender? Por la característica propia del secretariado, que es un grupo de personas que tienen un mandato bianual, que se renueva anualmente y que por tanto siempre están más abocados a las tareas inmediatas, a las tareas urgentes. Tal vez si no hubiésemos tenido la oportunidad de esta situación excepcional de no tener cursillos, de la cuarentena, tal vez no hubiese habido el tiempo para reflexionar sobre estas cosas. Tan es así que yo, por lo menos, en lo que he podido presenciar, en las reuniones que han habido con este tipo de intenciones de ver las cosas en un sentido más amplio, siempre terminan aterrizando en las cosas operativas, como estas reuniones, retiros, etcétera, que se organizaron los sábados, que promovió George Macará, y que los acuerdos son pues operativos. Entonces, eso sin que eso se subvalore o no se aprecie, nos lleva ahora a la ocasión de ver que hay otras cosas adicionales que también hay que enfrentar en simultáneo. Y claro, para eso se necesita esa acción en conjunto que tal vez ahora se puede realizar de mejor manera, pero que no se pueden seguir postergando, ¿no? Eso yo lo plantearía como cuestiones, como consideraciones preliminares antes de abocarnos más específicamente a la tarea de revisar la guía tal cual ahora está propuesta. Y eso ayudaría a que la etapa de, por ejemplo, reuniones de grupo, el apoyo a los auxiliares para las reuniones de grupo, una conciencia más clara de qué implica y los compromisos de ser cursillista, y incluso las actividades pre-cursillo tengan una mayor oxigenación, porque en realidad, si vemos nosotros la situación real, más allá de si es que nosotros descontamos, como informó el coordinador el año pasado en la estrella de Navidad, si no hubiese sido por la demanda de la diócesis de Huacho para formar cursillistas varones y mujeres, en realidad probablemente el año pasado no hubiese habido tal vez más que 1 o 2 cursillos, porque en el orden de 20 a 30% de los participantes en los cursillos han provenido, o más han provenido de la diócesis de Huacho. Entonces, eso que es algo que ha permitido que se continúe esta dinámica, nos hace ver que el apostolado y las acciones, digamos, de evangelización y de fermentar los ambientes, que son la esencia y lo central del trípode en lo que es su línea de acción, tienen que ser fuertemente reimpulsados, porque si no, levantada la cuarentena, va a haber justo la dificultad de tener cursillos, porque si es que antes ha habido dificultades, y si es que ahora nuestras acciones de apostolado son incluso más restrictivas, porque así la Iglesia las está viviendo en general, entonces
digamos, lo razonable de esperar es que sería muy difícil tener candidatos para los siguientes cursillos, a menos que la diócesis de Huacho envíe un contingente grande, pero sabemos también que el obispo de Huacho está con una salud precaria, es una persona mayor, se está orando por él, pero entonces esos son signos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para reaccionar, porque cada vez que se han tocado esos temas, siempre el asunto es todo está bien, todo está perfecto. Tenemos 20.000 cursillistas que están haciendo apostolado en distintos lugares de la ciudad de Lima y probablemente más allá de la diócesis de Lima. Y bueno, el hecho de que no tengamos información no significa que eso nos está fermentando y nos están cambiando los ambientes. Puede ser que sí, pero claro, el movimiento debería de tener un seguimiento más preciso de eso y no simplemente dejarlo como una hipótesis de trabajo autojustificativa. Decir eso puede parecer demasiado, de repente, duro, descalificador o un juicio severo si viniera de fuera de nosotros, pero si es que se enuncia para tener un tono realista, creo que eso hay que aquilatarlo adecuadamente. Y además hay una serie digamos, de cosmovisiones de la subcultura del movimiento que hacen pensar que a priori, que es lo que se presenta sobre todo en las ¿cómo se llama? En las etapas de clausura de los cursillos, que se tiene que dar una visión, entre comillas, optimista, como para que de esa manera se comprometan más los cursillistas, pero la realidad es que eso parece que tampoco ha funcionado, porque en la etapa post-cursillo, el nivel de deserción de los grupos y el nivel de deserción de los cursillistas, incluidos los auxiliares, es bastante alto. Entonces ese es un poco como yo veo, ¿no? En resumen, complementando lo que se ha mencionado. Héctor, si me permite, ¿ya? Yo creo que esa es la línea, me parece adecuada, padre, y sobre eso, en lo personal, le está dando vueltas al tema de cómo presentarlo. Porque en realidad, usted bien dice, presentar algo que digamos, suene demasiado estricto, demasiado fuerte, es algo que se va a rechazar. Y puede ocurrir lo que dice Héctor, que finalmente diga, no, hemos encargado de revisar la guía, por lo tanto, si no puede la guía, di que no puede, pero si no presenta algo. Y esa no es la idea. Entonces la idea, y yo concuerdo con ese enfoque suyo, y la idea era, les estaba diciendo, era apoyarnos en algo que todo el mundo respeta. ¿Qué cosa es lo que respeta todo el mundo? El manual de ideas fundamentales del movimiento exclusivo. Y ahí se dicen dos cosas, dicen varias cosas, pero entre ellas hay 2 o 3 cosas fundamentales. ¿Cuáles son? Que los 3 tiempos del movimiento, el precursillo, el cursillo y el postcursillo, son 3 tiempos del movimiento que están interconectados. Y si no se hace bien uno de ellos, los otros 2 no funcionan. Cualquiera de los 3 que sea, no funcionan. Entonces, revisando entonces el libro de ideas fundamentales, por ahí he estado compartiendo unos numerales que aclaran, creo yo, y permiten tener básicamente lo siguiente. Permiten tener un enfoque único, o sea, saber a dónde vamos, qué es lo que queremos. Para poder hacer algo importante en una organización, tenemos que conocer todos qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, cómo lo debemos realizar, qué metas debemos cumplir. Y entonces, en el precursillo es bien clara el numeral 170, les estaba diciendo. Porque en ese numeral 170 se establece qué es lo que se hace en la etapa de precursillo. Y son cosas que si las podemos revisar, no hemos estado haciendo bien. ¿Ya? Y me permiten unos minutos nomás. ¿Ya? Son 4 cosas que se hacen en la etapa de precursillo. Esto lo hemos hablado y hablado, pero no lo hemos asimilado, creo yo. La primera cosa es la búsqueda
y preparación, búsqueda, selección y preparación de los candidatos. Esa es labor de toda la gente que ha hecho cursillo. Y tiene que ser hecho con una metodología que está más adelante por ahí, porque mucho funciona ahí el tema de la amistad personal. Porque no se puede invitar públicamente a todo el que quiera hacer un cursillo. Esa no es la manera. Entonces tiene que ser con una cierta preparación de saber a dónde van a ir y a qué van a ir. La segunda parte es el estudio de los ambientes. Hay que hacer un discernimiento de los ambientes. ¿Para qué? Para que ese grupo, esa etapa de precursillo, sepa cuáles son las falencias, si se quiere, de cada ambiente y las necesidades de cada ambiente. De modo que si en un cursillo van personas de diferentes ambientes, podemos después guiarlos para que actúen en esos ambientes. La tercera me parece la más importante, que es la preparación de los elementos espirituales, personales y materiales para el cursillo, para los 3 días. ¿Qué cosa es preparación espiritual y personal? Evidentemente se refiere al equipo que se está preparando. Tiene que estar formado personalmente, tiene que estar formado espiritualmente y claro, con algunas tareas que serían los elementos materiales a desarrollar en esos 3 días, encargos y funciones de cada uno. Y finalmente se planifica en esta etapa, en la preparación, se planifica el acompañamiento de los cursillistas en el postcursillo. O sea, son 2 cosas fundamentales, aparte de la búsqueda de candidatos. Para el equipo concretamente, tiene que ser la preparación del equipo como una preparación no solo intelectual, sino una preparación personal y espiritual. Y lo otro que se planifica es el acompañamiento en el postcursillo. Entonces, si hacemos eso bien, esto puede, digamos, tener una trascendencia y una repercusión mayor hacia adelante. Y ojo que lo que se va a dar en el cursillo no es una charla de conocimientos. Lo que se va a dar en el cursillo, más adelante está cuando hablamos de cursillo, del equipo de dirigentes, es la vida de cada dirigente. La manera como vive ese encuentro personal, ese cristianismo, cómo lo vive. Y esa, la manera como se dice, es la manera como realmente contagia y cómo se asimila mejor a las personas que están yendo ahí, porque despiertan un poco la ilusión de ser igual, de ser parecido, de seguir ese camino que se le plantea. Entonces, esa digamos, como marco para poder introducir esta separación de trabajos que es importante hacer, ¿no? Por un lado, la preparación de los equipos de auxiliares, la guía concentrarla básicamente en esa revisión, no tanto de los rollos mismos, también de los rollos, pero con menor énfasis, porque se supone que ya esas personas están preparadas y conocen la mentalidad del movimiento y saben qué es el movimiento y saben cuáles, digamos, las ideas que se transmiten en el movimiento en los 3 días, y por lo tanto es solamente una conjunción de caracteres para que sea un equipo el que va a rodar el cursillo de los 3 días. Y además un equipo de gente comprometida como para poder acompañar el tiempo necesario a la gente que sale del cursillo. Entonces, si centramos por ahí el tema, yo creo que sí se puede, digamos, enunciar qué es lo que se necesita hacer. Y sobre esa base ya se da lo que usted nos está diciendo. O sea, se da que hay que separar y preparar a los cursillistas, pero ¿prepararlos en qué? Prepararlos en lo que es espiritual y lo que es personal. Prepararlos en lo que es el conocimiento de su religión, de su fe. Entonces, esas cosas son las que deben estar preparadas para que puedan dar testimonio. ¿Es un proceso largo? Sí, pues es un proceso largo, pero hay que hacerlo. Si no se inicia, entonces no se concreta, sencillamente. Entonces, creo que eso, una cosa importante que dicen en otro lado, es que estas personas deben ser escogidas de la escuela de dirigentes, cosa que no tenemos ahora. ¿Por qué de la escuela de dirigentes? Porque se supone que es justamente el grupo de gente que hace apostolado en un movimiento y que tiene una formación o que está en constante formación
y en constante crecimiento, en constante conversión, llamémosle así, para poder transmitir después algo. De ahí donde se escoge al equipo de auxiliares. Entonces creo que por ahí se puede empezar, basado solamente en el libro de ideas fundamentales, se puede esbozar un plan para presentarlo al secretariado y ver que no se trata solamente de una revisión de un manual para la preparación de un equipo gente. Y consta en las reuniones, Pancho ha estado tipo en Eddie también en los equipos, y podemos dar cuenta de que las personas que se escogen efectivamente a veces no tienen pues no llamémosle el perfil, sino no tienen la conversión, no tienen la vivencia como para poder transmitir algo, sino se aprende y muchas veces se paran adelante y leen el papel escrito. Eso no contagia, definitivamente. Entonces creo que esa es la realidad nuestra y que hay que afrontarla, pues si no la afrontamos nunca vamos a poder cambiarla. Y que eso es un plan a corto, mediano plazo tal vez, pero que hay que iniciarlo con una orientación, con una perspectiva de saber qué es lo que queremos lograr. Y ahí entra en juego la vocalía de formación, los cursos, etcétera, 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 ¿no? Al menos eso es lo que yo he podido rescatar para poder saber cómo presentar esto como producto o cuestión previa dentro del trabajo del encargo que se le ha dado a Héctor, ¿no? Nada más creo que eso es lo que quería aportar. Me parece bien porque, digamos, eso nos amplía la base, ¿no? Para poder entrar a desarrollar los temas que justamente ha comentado el padre Augusto, ¿no? Porque si no, claro, supongo que la posición del secretariado va a decir, oye, no, yo te he encargado que mires este librito y nada más, ¿no? ¿Para qué vas a mirar más allá? En todo caso, basados en lo que indica ideas fundamentales, tenemos una base más amplia para, al menos, poder dar un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico de todo lo que de pronto se necesita. Nos acompaña Pancho. ¿Cómo estás, Panchito? Hola, buenos días padre. Buenos días, buenos días. ¿Cómo está usted? Antes de comenzar, he estado por agradecerle su ayuda que nos dio el otro día con la mamá del amigo este. Bueno, ahora hablando del cursillo, acá yo lo veo de la siguiente manera. Para entrar a una habitación hay que abrir una puerta. Y entonces, si no se abre la puerta, pues no podemos entrar a ninguna parte. Y el secretariado, por lo menos yo tengo referencia de los últimos 12 años, ha tratado, en algunos miembros del secretariado, de renovar la situación. Pero el secretariado es algo así como piedritas en el camino y que no lo ha permitido. En la primera reunión de secretariado que asistí, me quejé de que, y ahora les diré por qué, porque en un momento determinado alguien preguntaba con qué polo vamos a asistir a determinada reunión. Y entonces, como yo soy bien picón, yo dije de que hacía mucho tiempo que el secretariado no se encargaba de la primera parte del cursillo, o sea, del precursillo, y de conseguir candidatos, y que se había ido a la fuerza el secretariado en otras pequeñas cosas que no hace que haya cursillos, que no hace que se completen o se escoja a los miembros que van a asistir, y que todos los 9 deberíamos ir primero que nada a trabajar en el precursillo, pero se lo dejan a una sola persona. El año pasado fue una chica muy buena, muy simpática y muy buena para trabajar, pero esa chica sola no podía. Ahora, como dice el padre, los de Huacho hicieron algo muy bueno porque nos llenaron cursillo, pero en los otros cursillos donde no participaron los de Huacho, los candidatos han sido buscados por 3 o 4 personas que presentamos siempre fichas. Yepes, que se ha ido al baño, Julio Híjar y un par de señoras, y los de novios, ¿sí? Hemos tenido la suerte de que algunos de ustedes vayan a novios y pida fichas, promocionar el cursillo, y hay momentos en que han salido 27 fichas
de una charla para novios. Uno de los cursillos, el 500 creo que fue, yo lo promocioné bien y fueron del movimiento de cursillo a promocionarlo. Y en ese cursillo, que fueron como 24 personas, 11 eran de novios. Pero, ¿y si no estuviera eso? ¿Y si no estuviera Julio Híjar o Yepes o las otras dos señoras? También Eddie manda de promociona el cursillo. No se hubiera llenado ningún cursillo, ¿sí? Aunque cada vez hemos bajado más la cantidad de personas que pueden asistir a un cursillo. Pero Julio, para no ir a lo negativo, sino a lo positivo, Julio tiene toda la razón. Si no hay preparación del que va a ir a vivir un cursillo, no va a poder vivirlo bien. El que va a un cursillo tiene que saber a qué va. Hay un programa que se llama Encuentro Matrimonial. Encuentro Matrimonial hace una noche de información. Por lo menos le da una charla de 2 o 3 horas a todos los que van a ir al retiro de Encuentro Matrimonial. Nosotros, y aunque Julio tiene la razón, hemos tenido que aceptar a quien sea. Inclusive pedimos permiso a Padre Manuel para que vayan algunos que están por casarse, pero que son convivientes, solo que no podían recibir sacramentos, para poder ampliar el abanico de personas que recibimos. Pero, por ejemplo, el secretariado no le gustó que yo diga que todos debemos ser precursivos. Y perdemos a veces la fuerza haciendo otras cosas y no lo que es más importante. Como dice Julio, la búsqueda y preparación y selección. ¿Cuántos años hace, y todos ustedes han sido del secretariado, que no podemos seleccionar? Hace años, por lo menos los últimos 6 años, no hemos podido seleccionar a una persona y decir, no, todavía no. No podemos, porque tenemos 16 fichas y aunque sea con 12 salimos. Entonces estamos sacando los cursillos a la buena de Dios, ¿no? Confiando en eso. Otra cosa que no hemos podido hacer es estudio de los ambientes, donde tiene toda la razón, es más, está por escrito. ¿Cómo vamos a estudiar ambientes si no vamos? Hemos hecho algunos intentos, gracias a Raúl Yepes, hemos ido a parroquias a dar charlas. Los párrocos no ayudan porque creen que le van a quitar a su gente, que lo vamos a dejar trabajando en el cursillo y ya no va a trabajar para su parroquia. Por más que se les explique, y ha trabajado Raúl más que todos, no has funcionado así. No ha funcionado así. Inclusive esos 100 o... ¿Se cortó? A ver. de los auxiliares no se hace, porque todo el que dirige, incluyéndome, se guía por la guía de preparación, y la guía de preparación no tiene más que la oración inicial, la oración final, las cartas de la iglesia, o sea, del Papa, las encíclicas, que la hemos hecho muy mal. Ahora que Padre Meloni ha desarrollado todas estas cartas, nos damos cuenta qué lejos hemos estado de prepararle sobre ese asunto. Es más, léalo y alguien tiene un comentario, a ver, ya está, listo, se acabó. Ese es todo lo que se hacía por las encíclicas. Ahora, no hay vida espiritual porque no le damos tiempo suficiente. Y no se trata de arreglar, de aumentar reuniones. Se trata de hacerlas bien, nuevamente bien, de otra forma. Miren, yo no sé, creo que soy el más viejo de todos ustedes. Sí, soy el más viejo de todos ustedes. No sé si Julio es más viejo que yo. Yo tengo 40 años de cursillista. ¿Cuántos años tiene Julio de cursillista? Julio.
No me escucha, Julio. Julito, Ah, su Julito, micro está cerrado. Su micro con está el cerrado. micrófono Julio, apagado. está sin micrófono. Hola. Perdón, ya. ¿Cuántos años tienes de cursillista, Julio? Yo tengo 28, creo, más o menos. Ah, bueno, yo soy el más viejo, ¿sí? Sí, claro. Y el otro día le dije a una monja de un colegio que me llama siempre a dar charlas, madre, no puede seguir cantando las mismas canciones de hace 40 años, madre, ha cambiado todo. Cursillo es igual. Esta generación a la que le damos cursillo de cristiandad, a la que el Señor le da el cursillo de cristiandad, no es la misma generación, ni la de Eddie, ¿sí? Y Héctor, menos la mía o la de Julio, pues. Es otra generación, camina de otra forma, tiene otro sistema, más práctico. Y entonces sí hay que cambiarlo, hay que cambiar la guía de preparación, pero hay que ponerle intención, creo que la más fuerte intención al precursillo. De alguna forma, tenemos que idear alguna forma de hacer un precursillo para que podamos escoger y preparar a la gente. ¿Me parece? Y disculpen que me haya tomado tanto tiempo. Yo pienso que todas estas cosas que se están mencionando, habría que tener una sección que le llamemos consideraciones preliminares y se puede ya ir desarrollando. Y creo que para tomar estas cosas prácticas que dice Pancho, lo que se necesitaría es que 1 o 2 personas hagan, en base a lo conversado, un borrador de esas consideraciones preliminares, cosa que en una siguiente reunión las podemos revisar en conjunto y ya eso podría ser presentado al secretariado como un avance del trabajo, para que luego nos podamos abocar más específicamente al tema de la guía. Pero creo que es indispensable, porque si no nos quedamos como diletantes, conversando, es interesante, etcétera, etcétera, pero no queda ahí queda ahí sin gol, ¿no? Como dicen. Una consulta, ¿no sería bueno? Bueno, lo que han estado justamente comentando, lo tengo ahorita, lo he ido anotando en paralelo, acá ahorita lo comparto, las consideraciones previas, ¿no? Bueno, por ahí hay unas cositas que están así, me das bueno, porque Pero también las reuniones están siendo grabadas, ¿no, Héctor? Sí, también, sí. Lo que también apuntó Julito, ¿no? Primero lo del padre, ¿no? Siendo importante los 3 días del cursillo, estos son de preparación, no son puntos de llegada, ¿no? Sino el inicio de un proceso que desarrolla toda la vida, ¿no? Apunta a una etapa clave que es el postcursillo, o por lo menos debe apuntar a una etapa clave, ¿no? Que es el postcursillo. En esa etapa se observa falencias, principalmente que no hay un desarrollo con movimiento de las acciones que son parte del PRIP, ¿no? La acción comunitaria. Y estas descansan en la iniciativa de cada cursista. No hay pistas de apostolado ni están suficientemente desarrolladas. El tema de piedad adolece de varios aspectos que no solo son del coordinador o del cursillo, sino que hay fracturas entre lo que es el crecimiento en la vida espiritual y la preparación más cognitiva que se hace durante la preparación. Y ello hace que esto discurra en paralelo. No hay igual énfasis de la oración en ambos equipos. Pareciera que es una especialidad de un solo equipo, ¿no? Este aspecto también debe ser abordado. El estudio también es un punto que debe ser de todo cursillista, pero se debe apoyar en el precursillo, en la etapa de preparación, para que se pueda desarrollar en el postcursillo, y ello se ve reforzado por los cursos que se dan en el movimiento, en los que no se observa que exista un patrón que apunte a reforzar la evangelización, que es objetivo del movimiento, y que debe ser intensificado en los auxiliares. Esto ha sido observado en el secretariado, sin embargo, no se ve visos de querer mejorar este aspecto. Se necesita aprovechar esta revisión para incorporar estas mejoras, no solo en la preparación de los 3 días, que es la parte más desarrollada de la metodología, ¿no?, que tenemos. Caería en el error de pensar que esta dinámica instruccional basta para producir el encuentro del Señor con el cursista y posiblemente eso competa a la participación de muchas otras personas de otras vocalías, sino que completa todo el movimiento y no solo a algunas vocalías. Por ello debe activarse la escuela de dirigentes, la cual no es parte del secretariado, sino es una entidad que opera en paralelo, ¿no?
Luego están los apuntes de Julito, que es 170, la 193 la he agregado yo, la 208, la 170 y la 208, es lo que mencionaba Julio, pero en la 193, de la 211 a la 214, se complementa justamente este marco para lo que es la preparación de los auxiliares, ¿no? Y bueno, lo que mencionaba Pancho, los efectos de una preparación no conveniente del equipo de auxiliares se observan en el postcursivo y el precursivo, ¿no? Las reuniones de grupo no duran, no hay candidatos, si no fuera por la diócesis de Huacho y 3 personas que solamente presentan candidatos, posiblemente no tendríamos cursivo ese tiempo, ¿no? Es un poco el resumen de lo que hemos ido mencionando. Yo creo que por lo menos, no sé si será posible cerrar esta reunión definiendo el alcance al menos. ¿Cuál sería el alcance de esta revisión? Yo de repente propongo que fuera hacer un diagnóstico que ya lo tenemos en parte en lo que se ha ido revisando, y una especie de lista de todos aquellos aspectos que deben ser parte de la preparación de un auxiliar, de alguien que va a ser un auxiliar, ¿no? Que se ve en el precursillo, en el postcursillo, como parte de la preparación, como parte de la agenda de la vocalía de formación, o de espiritualidad, no sé. Pero por lo menos poner en blanco y negro todo aquello que de repente se necesita reforzar. Y luego ya ir desarrollando cada uno de estos puntos, ¿no? O de repente presentarlo así nada más y que en la vocalía ya se decida, en el secretariado se decida qué desarrollar y qué no. Y yo sinceramente temo que si lo presentamos hasta ese punto nada más, posiblemente el secretariado diga, ok, entonces todo lo que tiene que ver con la preparación, que vaya a la vocalía de formación, todo lo que tiene que ver, ¿no? Ya se reparten el tema y al final no se produce ningún cambio, ¿no? Porque al final, pues, dice que todo marcha bien acá. No sé. Héctor, pero yo creo que estamos yendo por ese camino. Lo que pasa es que no podemos dar resultados, creo yo, inmediatos. Claro. Es muy bien el enfoque del padre de ver, lo primero es cómo, en mi opinión, apoyándonos en el documento que es reconocido por todos a nivel Lima, a nivel mundial, ¿no? Establecer justamente el diagnóstico, pero basado en esto. Y correcto. También establecer los objetivos basados en esto. Y de ahí, digamos, lo revisamos ese documento y eso ya podría presentarse al secretariado. Pues una manera lógica, coherente y sustentada de presentar algo, ¿no? Eddie, ¿querías comentar algo? Eddie. Sí, buenas tardes con todos. El otro día también tenía ganas de compartir un poco, pero se me cortó a mí la comunicación como le comenté a Héctor, ¿no? Yo también he estado en el secretariado hace poco y también he llevado algunas ideas, ¿no? Que con la vocalía íbamos trabajando, pero siempre me he dado contra la pared, ¿no? Como se dice en el norte. Entonces, yo lo veo de la siguiente manera, amigos. A Héctor no le han pedido hacer unas consideraciones previas. A Héctor no le han pedido llevar nuevas ideas, nuevos aportes, ¿no? A Héctor le han pedido que revisemos la guía. Y eso yo creo es la llave de la cual, bonito ejemplo, nos pone Pancho, ¿no? O sea, yo pienso que revisemos la guía, tratemos de incorporar ahí todo esto que estamos diciendo en lo que se pueda en la guía y se adjunta a eso unas recomendaciones, ¿no? Miren, hemos llegado, mientras trabajábamos la guía, a reconocer que hay este diagnóstico, estamos fallando por aquí, por allá, sugerencias, y si queremos ya podemos ir trabajando un proyecto, presentar algo ya para que luego sea, no sé, desmenuzado y aplicado de frente, ¿no? Pero Héctor va a aparecerse con su relación de consideraciones y, ok, Héctor, pero lo que te hemos pedido, ¿dónde está? Que es la revisión de la guía, ese es el producto final, ¿no? Entonces, yo creo que nos va a permitir seguir conversando si nos enfocamos en la guía, ¿no? Yo estoy de acuerdo con todas las cosas que se están mencionando, tengo otras ideas también. Por ejemplo, yo
no me he explicado nunca por qué se llama auxiliares, ¿no? Las personas del movimiento creen que el dirigente es una cosa y el auxiliar es otra. Y el libro de ideas fundamentales al cual Julio hace referencia, y por supuesto que es nuestro ABC, habla de dirigentes, no de auxiliares por ningún lado. Entonces ahí ya se genera un arroz con mango, ¿no? Porque la gente, ¿quiénes son los dirigentes, no? Cuando decimos dentro del cursillo que cada uno de nosotros somos dirigentes, ¿no? De alguna manera, unos más fuertes, otros menos fuertes. Entonces yo, así como el padre observa que estamos conversando, 2 reuniones, haciendo diagnósticos, proponiendo ideas, enfocando el trabajo, está muy bien, pero pienso que el camino es la guía, ¿ya? Trabajar la guía, que es el encargo que Héctor ha recibido, y ahí le ponemos de paso todas las sugerencias, lo que hay que aportar, porque si no, hermanos, de verdad se lo digo con toda honestidad, esto rebota, ¿no? Porque ¿quién les ha pedido que hagan esto? Y tantos cambios, ¿no? O sea, intentar darle la vuelta a esto es difícil dentro del secretariado. Que no significa que no se deba hacer, ¿no? Hay que hacerlo. Una consulta, eso, o sea, digamos, en la idea que estás formulando, implicaría que todas aquellas cosas que nosotros consideramos que debe ser reforzado en los auxiliares, como por decir, una preparación más espiritual, una preparación en los temas que tenga que desarrollar en el postcursillo, todo eso lo incorporamos en la guía. Claro, se va a ver voluminosa, pero de repente, al ser voluminosa, ya da pie a que se diga, ok, hay que descentralizar, descargar esto. ¿Es así? Sí, claro, porque al ponerle cosas a la guía también se le quitarían cosas. Creo que todos estamos coincidiendo que revisión de documentos de la iglesia en una preparación no es apropiado. Entonces, así como vamos a poner cosas, vamos a quitar cosas, y eso sugerimos que se haga a través de la escuela de dirigentes. Y dejemos de estar haciendo cursos de filosofía, la cual yo quiero mucho la filosofía, respeto, pero yo me quería apuntar, vi la currícula y dije, o sea, qué bacán para aprender filosofía, pero ¿cómo me sirve eso a mí como dirigente cristiano? No le encontré mucha conexión y por lo tanto no me apunté al curso. Y mucha gente lo hace así, ¿no? Piensa de esa manera, o sea, la guía creo que es lo que tenemos ahorita en mano para modificar, ¿no? Y si podemos quitarle cosas, también podemos aumentárselas, ¿no? Más espiritualidad, más enfoque a lo que viene, al postcursillo, eso se puede poner de muchas maneras, ¿no? Y irle quitando ese tiempo de los documentos. Todos tenemos cosas que aportar. En una preparación, le decía el otro día a Héctor, todos hemos estado en cursillos, la mitad de la gente duerme a partir de las 9 de la noche, 9:30 de la noche en una preparación, porque venimos cansados, porque venimos del trabajo, porque no tenemos tiempo de cenar. Entonces, yo no sé si la revisión de documentos sea tan eficiente, ¿no? La verdad es que si tendría que hacer una autocrítica dentro de un cursillo, no, yo siempre lo he leído fuera del tiempo de mi preparación, ¿no? Entonces, ideas hay muchas. Todos las tenemos, pero ¿por dónde empezamos? Yo creo que el camino es la guía, lo más que podamos ahí trabajar, y luego todo lo demás bajo sugerencias. Y si quieren un documento que salga de las sugerencias, listo, aquí está, este es el proyecto, hagámoslo así, modifiquemos radicalmente, estructuralmente todo esto, ¿no? Creo que esa es la forma de que podemos trabajar, ¿ya? Y otra cosa que yo quisiera también aportar es, no sé cómo de pronto Julio, Raulito, que creo que tienen un poco más de relación con amigos incluso de otros países, siempre yo me he preguntado cómo se hacen los cursillos en otros países. No se hacen de igual manera que en el Perú. Yo estuve en un cursillo, estuvimos con Pancho en el cursillo 500, con el padre David, ¿no? Que estaba en la selva y que ahora está en España. Y en una buena conversación que tuvimos en un espacio de evaluación en la noche del sábado, el padre contó una cosa que yo dije, o ellos están haciendo otra cosa o nosotros estamos haciendo otra cosa, porque no era lo mismo, ¿no? El padre decía, yo no entiendo cómo ustedes se preparan 16, 17 semanas. En España hay 4 sesiones presenciales y 3 son de integración para fomentar la amistad. Y luego los dirigentes están todos aptos porque todos han ido a la escuela de dirigentes, entonces simplemente los seleccionas. Tú armas el equipo según los rollos que hay que dar, ¿no?
y listo, 4 reuniones de integración, de las cuales 2 son con la familia, o sea, no solo los dirigentes, sino además esposas, hijos, porque tenemos una vida nosotros, ¿no? Y listo. Entonces yo decía, me voy a ir a España, creo, porque esa forma de hacer cursivos es interesante, ¿no? Entonces, tenemos que justificar también los cambios que nosotros estamos viendo que hay que hacer con las experiencias de otras partes del mundo, ¿no? ¿Cómo estará funcionando en otras partes del mundo el cursivo? De pronto también es importante incorporar esa mirada, ¿no? Eso es todo, amigo, para no extenderme tanto. Gracias. Una pregunta. ¿Podría hacer una pregunta? Claro, claro. Sí, sobre todo a Yepes, que está tan enterado. Si se forma la escuela se puede encargar de hacer todos los cambios necesarios, y ahí sí, no sería solamente, en este caso, Héctor, ¿no? Con el encargo que le han dado, sino la escuela la que hace los cambios en todos los sentidos, desde precursillo, cursillos y postcursillos. Porque, pregunta a Yepes, pregunta tonta, ¿sí? ¿El secretariado está debajo o encima de la escuela? No, mira, en principio, la respuesta a la primera pregunta no solamente puede, sino está llamado a hacer esos cambios, a dar ese tipo de definiciones u orientaciones a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ese sería el espacio en el cual tendría que verse esto posteriormente. Ahora, de acuerdo a ideas fundamentales, la estructura que comanda, digamos, todos los movimientos diocesanos es el secretariado, ¿ya? Debajo del secretariado está la escuela, ¿no? Es algo más o menos como lo que hicimos o tratamos de, en algún ejercicio mental, tratar de definir eso cuando alguien preguntó cómo es la escuela o cómo funciona. Nosotros tenemos aquí un poder ejecutivo, ¿cierto? Sí. Un poder ejecutivo que es el que gobierna, y un poder legislativo que es el que da las leyes, las normas, en fin, en teoría es el lugar de donde debe salir el próximo presidente porque se nutre de toda la representación, en fin, etcétera, etcétera. Digamos, es un paralelo, un símil que podría ser bien utilizado para esto. Ahora, eso es en respuesta a lo que te estás diciendo, Panchito. Yo coincido bastante con lo que ha dicho Eddie, que ese quería hacer ahora la segunda parte de mi comentario, ¿no? Por eso que yo había preparado algo acerca de eso. Miren, la verdad que sí, las consideraciones que hemos tomado en cuenta son hartamente válidas, ¿ya? Pero tenemos que hacer un manual, tenemos que revisar un manual. Yo creo que ese manual debiese contener 2 cosas, ¿no? Una es, ¿qué es lo que nosotros haremos en esos 3 días? Sencillamente la respuesta es dar testimonio cristiano, ¿no? Y evangelizar. ¿Y qué es lo que daremos? Vamos a dar rollos y fundamentos para el postcursillo. Yo creo que la revisión de este manual debiese contemplar esas cositas, ¿no? Eso para que podamos agregarle lo que haya que agregar y, digamos, maquillar, como dijo el padre en algún momento determinado, lo que ya está hecho. Lo que ya está hecho es extremadamente ampuloso porque no se da en las etapas previas la preparación para disponer de ese auxiliar en aptitud para llevar un cursillo. Está bien, ya se tiene eso. Entonces, yo creo que se podría ver esto con miras a que posteriormente se vaya quitando, se vaya eliminando estas partes de forma tal de que quede simplemente lo fundamental. Y lo fundamental, si no me equivoco, es la parte de Marta que nosotros no estamos haciendo, nuestra preparación espiritual. Por eso es que en la primera reunión que hemos tenido, yo pedí de que sea el padre Augusto quien nos diga qué es lo que debemos hacer de esa parte que no estamos haciendo, la preparación espiritual, y esa la agreguemos a este manual. Y ahora, el manual puede quedarse tal cual está, maquillándose
de acuerdo a las necesidades, que diga alguien, mira, en la parte tal se han equivocado, han dicho tal cosa, en la parte cual ha habido tal error, está mal redactado, no se entiende, en fin, etcétera, etcétera. Y vayamos posteriormente quitando eso. Ahora, una ayuda que podemos tener es estas sesiones que hemos tenido con el Padre Augusto los días lunes, miércoles y jueves, nos permiten ya quitar de las preparaciones de las reuniones esa parte que ya no necesita. Ahora, ¿para quiénes sería valedero? Para los 25, 30 fulanos que hemos venido siguiéndolo al Padre durante todas estas reuniones. Y para aquellos que no han seguido, se les podría pasar las grabaciones que tú has hecho, Héctor. Sí, Y sí, para sí. las mujeres, ¿ya? Porque el Padre ha dado una información, ha dado un mensaje que no es válido para un solo género, que es el masculino, que es supuestamente lo que nosotros somos, ¿no? Sino ha sido para todos, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, es perfectamente válido el lenguaje que el Padre ha empleado y el mensaje mucho mejor, ¿no? Para que puedan ser utilizadas estas grabaciones para esas mujeres que no. Entonces, esta guía puede ir ya excluyendo, aunque está excluida la guía porque solamente está citada el numeral tal del documento tal, en fin, etcétera, etcétera, pero podríamos ir excluyendo, por ejemplo, las partes de técnica, que nos demandan mucho tiempo. Podríamos excluir en la lectura y la meditación de los documentos de Vaticano II que el Padre ya nos lo ha dado, ¿ya? Y concentrarnos en la parte espiritual que no la llevamos. No, lo máximo que hemos estado haciendo desde hace 3 años es llevar una iniciativa que tuvo Panchito en uno de los cursillos que hicimos, hacer una oración todos los días a las 12 del día. ¿Te acuerdas, Panchito? Sí, sí. Eso lo definimos. Y después lo hemos intentado hacer, Héctor también lo ha continuado, incluso lo continúa en este tipo de sesiones. Yo creo que se podría hacer eso, hermanos, con toda, digamos, con toda humildad les propongo hacer eso, ¿no? Hagamos la revisión de lo que tenemos, incluyamos lo que no tenemos, que es la parte espiritual, con esas, digamos, premisas de que poco a poco se vaya excluyendo y vaya quedando la guía solamente con lo fundamental, con lo esencial y con aquello que nosotros podamos ya definir que va a ser el documento final de esa guía en 1 año, en 2 años. Ahora, podemos darnos el lujo de hacer todo esto, hermanos, porque ahorita no se van a hacer cursillos. La gente puede prepararse. Estas grabaciones que has hecho con tanta dedicación, Héctor, podemos extenderlas a todos. Y yo creo que esa guía puede salir rápido, pero ya como algo, digamos, en respuesta al secretariado, de acuerdo muy estrechamente, muy cercanamente a lo que Edia ha mencionado hace un momento, ¿no? Entonces, eso es lo que yo había preparado, por lo menos pensado para ustedes, ¿no? Sí. Julito, Eso Julito, tiene ¿querías que comentar algo? Yo una sola consideración, 2 consideraciones. Una es la siguiente, la respuesta a Pancho sobre la escuela dirigente. La escuela dirigente no depende del secretariado. Así Y eso es. está bien claro en ideas fundamentales. Sí. El secretariado es un grupo de trabajo procedente de la escuela. Y en otro numeral se dice elegida por los cursillistas de la escuela y confirmado por el obispo. O sea, no es al revés, no es. ¿Ya? Ahora, ¿cómo trabajan? Evidentemente trabajan muy coordinados. Y por eso es que uno debe vigilar al otro. Pero no significa que dependa, porque creo que ahí es la clave para saber qué debemos hacer. Esa es una discusión, te voy a decir, porque nos generó discusiones en otros secretariados del interior, ¿no? Pero ese es el tema. Por eso es que la escuela a Dios. En un inicio, de repente el
secretariado la promueve. Pero una vez que ya está maduro, debe funcionar al revés. Ese es en principio. Lo podemos leer, digamos, eso está bien claro en la página 184 y 185, el numeral 336 hasta el 338. Lo podemos leer con tranquilidad. Pero eso es un detalle nada más, ¿ya? Yo creo que respecto a la 336 al 338, ahí está lo referido a la escuela. Y también al secretariado, esas cosas. Entonces hay que leerlo bonito para saber que no se trata ni de dependencia ni de uno ni de otro, sino sencillamente de una complementariedad, pero sobre todo la escuela dirigente es la que tiene más, vamos a llamarlo así, más importancia, más peso, porque hay más gente que es la que hace apostolado en el movimiento. Por esa razón. Secretariado es un grupo de trabajo nada más, así como puede haber otro grupo de trabajo para otra cosa. Tienen sus propias responsabilidades, que están ahí también, pero miremosla con tranquilidad porque creo que ahorita no podemos agotar el tema. Lo otro que quería proponer, a ver, tomando en consideración lo que hablaba Raúl, lo que hablaba Eric, lo que hablaba Pancho. Efectivamente, el gran problema que nos está preocupando, entiendo yo, es cómo presentar esto al secretariado para que no rebote. Ese es lo central que he podido ver de la preocupación actual. Entonces, yo creo que el tema de las consideraciones previas solamente es un tema de clarificarnos a nosotros, importantísimo, de algún modo, lo que vamos a hacer, a dónde vamos a llegar, nada más. Concuerdo que de repente la mejor manera es decir, ok, armemos un poco, revisemos la guía y presentemos la guía que es el encargo exacto que ha recibido Héctor, pero también la guía y las consideraciones que hemos tenido respecto a un trabajo mucho más, de más alcance. Pero también esa revisión de la guía no debe llevarnos a una, digamos, amplitud de lo que actualmente hay en la guía. Porque en la guía hay cosas que están acá, en el libro. Así es. Entonces, ¿para qué repetirlas? Solamente hay que mencionarlas para que yo para el otro lado. Entonces la guía se condensa mucho más y se centra probablemente en aquello que sí es importante, que es la reafirmación de la preparación de los auxiliares y de su compromiso para el postcursivo. Más o menos así creo que podría hacerse este trabajo, porque si no lo hacemos con una visión de qué queremos hacer, entonces nos vamos a perder en darle vuelta a lo que está escrito, a lo que está escrito, a lo que está escrito y acomodarle palabritas, etcétera, etcétera. Entonces creo que por ahí debemos ir, ¿no? A ver, si me permiten dos aspectos, ¿no? Uno, y no sé si es que tengo una mirada muy, no sé si la palabra es pesimista, pero mi temor es que de repente vayamos con, o sea, la guía tiene un alcance muy limitado para lo que se necesita en los auxiliares, ¿sí? Como preparación. Entonces, centrarnos solamente en la guía podría significar que esas recomendaciones al final caigan en saco roto. Las recomendaciones de mejorar el contenido de la vocalía de formación, el padre las viene dando desde el año pasado. Y no hay eco. O sea, no hay interés en desarrollar una agenda de temas que vaya de la mano con la formación que necesita un dirigente, ¿no? Como nosotros, digamos, para no estar utilizando ese término. Sí, espiritualidad también, o sea, hay muy buena intención de parte de la vocal, pero igual también temas aislados, y así, ¿no? Entonces, mi temor es que al final vayamos con sugerencias, cojan simplemente lo de la guía, separando de repente algo de lo que se le ponga, y el resto diga, ok, perfecto, esto se lo entregamos a la vocal de cursivo de tal vocalía, tal otra vocalía, y al final queda en saco roto. Mira el esfuerzo que hizo George Macará en reunir, en hacer diagnósticos, en conversar,
incluso desde años atrás con la escuela de dirigentes, que eran unas reuniones que creo que lo hacían los jueves. Nada de eso se ha concretado. Ese es el gran problema. Y ahorita podríamos caer en algo similar. Yo creo que, yo recojo algo que dice el padre. Tenemos que decir las cosas. Si ya no las toman, ya, bueno, será responsabilidad de quien las desechó. Pero tenemos que ponerlas en blanco y negro, presentarlas y decir, esto es todo lo que se necesita, esto es todo lo que hay que desarrollar, todo esto, cómo lo hagan, no sé, ya después se decidirá, no sé, pero creo que por ese lado no debiéramos limitarnos, sino poner todo lo que realmente se necesita en la preparación de los auxiliares, ¿no? Y lo otro que me preocupa es con relación a lo del escuela de dirigentes. Voy a compartir justamente el documento de el acta que aprueba la escuela de dirigentes, ¿no? Al menos entiendo que es así. Eso es lo que me compartió Máximo, si no me equivoco, ¿no? Este es el acta 422, acá habla lo de la escuela de dirigentes, ¿no? La comisión, ¿sí? Expone 2 aspectos como base para su análisis, etcétera, ¿no? Hace referencia a una asistencia a los cursos de 5 a 2 alumnos, situación que es ajena a la actual. Bueno, aparentemente plantean un diagnóstico de un problema que lo vemos hasta ahorita, ¿no? Excepto en la pandemia, que con los cursos virtuales se ha incrementado la asistencia, pero la gente no va a los cursos, ¿no? Bueno, por ahí menciona que esto es exagerado. Bueno. Entonces, proponen la comisión nombrar un consejo directivo para analizar, diseñar, desarrollar e implementar lo de la escuela de dirigentes, y esto es rechazado, porque dice que eso dilataría más. Ok. Finalmente se presentó una estructura de la escuela de dirigentes y su estructura operativa, ¿no? Eso no lo tengo, pero aparentemente eso lo presentan y tampoco prospera. Dice, después de un amplio cambio de opiniones, se concluyó que la estructura de la escuela de dirigentes estaría conformada por el secretariado, los vocales y miembros de la vocalía, no los colaboradores, además de las comisiones consultivas que se pudieran nombrar. No sé a qué refiere con comisiones consultivas, supongo que serán grupos de trabajo con objetivos particulares que se nombren, no sé, no sé a qué refiere. Dejando para más adelante lo relacionado a las funciones, características y requisitos de sus miembros. Y más abajo dice, se acordó no aprobar la creación de la vocalía de postcursillo, revisar la metodología de las clases para mejorar la asistencia, y ahí pasan a otros temas. Entonces, en concreto, lo que tenemos aprobado como escuela de dirigentes es que la estructura son las secretarías, ¿no? el secretariado, con los vocales y sus miembros. Esa es la escuela de dirigentes. Ahorita tenemos aprobada. Sí, Julito. Una cosita, yo estuve en esa sesión y estuve también metido un poco en esta parte, ¿ya? Y puedo confesar 2 cosas. Uno, que en ese momento no conocíamos la escuela de dirigentes. Eso fue el 2011. Este libro no es del 2011. Este libro surgió después como producto. Por ahí ya se estaba, digamos, conversando y desarrollando las ideas, pero acá se plasmaron. Entonces yo creo que sí podríamos ahora, si en algún momento, no sé ahora, no es el trabajo principal, pero sí podríamos decir de que eso en su momento fue así, porque había que, eso me acuerdo, porque esto lo propuso Máximo, darle una salida al tema para no dejar de no crear una escuela de dirigentes. Y entonces le dio esta estructura, que más o menos es la que llegó a alcanzar un consenso. Pero yo confieso de que no conocíamos la escuela de dirigentes, no sabíamos lo que podía ser ni el alcance. Lo que recordábamos con Máximo y con Raúl también, es que hace años, no me acuerdo el año, pero fue antes que esto, hubo un sacerdote de España justamente, donde está más desarrollado el movimiento de cursillo, que en una reunión acá, algunos de ustedes estuvieron, nos dijo algo, ¿no? ¿Qué cosa es el movimiento de cursillo? Y él dijo una frase que a mí me acaba de grabar. El movimiento de cursillos está por inaugurar, dijo él.
Es decir, que la potencialidad y el alcance que tiene no lo está desarrollando a cabalidad. Ese fue el padre Antonio Diujaín, que solamente estuvo por acá, lo conocimos en el último año en que estuvo en Lima, o en el Perú, y después ya se regresó a España. Y Máximo tiene constante contacto con él. Entonces, en ese momento, recién empezamos a investigar un poco alrededor de la escuela de dirigentes. Quienes estuvieron en esta comisión que se habla allí fueron algunas personas que trataron de estudiar a fondo el tema. ¿Quiénes fueron? Recuerdo a Carlos Bariqui, recuerdo a Adelberto Müller, recuerdo a... Bueno, por ahí los tengo anotados, pero fue un grupo de trabajo que trabajó cerca de un año en una serie de recomendaciones para el movimiento. Y una de las recomendaciones era esta, la creación de la escuela de dirigentes. Pero claro, con una escuela de dirigentes, puesto como se recomendaba, el secretariado perdía la importancia. Y entonces él trató de encontrar una salida conciliatoria para que el secretariado, digamos, de algún modo participe en la creación de la escuela de dirigentes. Pero cosa que no se cumplió. A la larga, 2011, han pasado 19 años, ¿no? 9 años, perdón, y no se ha hecho nada. Entonces, lo que pasa es que la semilla está ahí, me parece muy bien que esté aprobado en un acta, pero hay que reformularlo. No podemos, digamos, sujetarnos a lo que se aprobó en un momento dado, si no el movimiento no tendría cambios. Y esas cosas sí se pueden cambiar, menos la esencia, pero sí la forma. Entonces creo que no es que debamos sujetarnos a lo que ya está aprobado. Partir de acá, de acuerdo, pero proponer mejoras, ¿ya? Y esa sería la idea, me parece. Ya, pero en todo caso, digamos, siendo esto lo que se tiene aprobado, si es que nosotros estamos pensando activar una escuela de dirigentes, tenemos dos opciones. O proponer a que nuevamente se revise, ¿no? Crear una comisión para que revise cómo es que debiera funcionar, o la otra es arrancar con lo que ya se tiene aprobado. Sí, claro, ok. Se puede arrancar con lo que se tiene, pero bien hecho, ¿no? Y de ahí concluir lo otro, me parece un camino, ¿no? Bueno, pero hay que activarlo, sencillamente. Sí. En todo caso hay que estar claros con qué es lo que se tiene aprobado, ¿no? Para saber. Casi la estructura casi está dada, ¿no? Porque acuérdense lo que en ideas fundamentales se da respecto de la escuela. La escuela habla de tres vertientes, ¿no? La escuela de comunión, la escuela de santidad y la escuela de formación. Entonces ya con eso nos habla más o menos de cuál podría ser la estructura, ¿no? Ahora, el problema es de que lo que es la formación, lo que es la santidad, espiritualidad, entre comillas, en fin, ha sido asumido por el secretariado, en donde se están confundiendo las actividades de tipo ejecutivo con las actividades de tipo, ¿cómo podría decir? Pensante o algo así, ¿no? Por eso es que no llegan a hacerse bien. Miren, por ejemplo, en espiritualidad, que es la que podría ser el símil de la vertiente de santidad, a lo único que se están limitando es a la cronología de las misas, de qué cura llamar, en fin, etcétera, etcétera, punto, ¿no? Entonces, yo creo que más o menos por ahí se puede comenzar. De repente, un poquito más elaborado que esta forma tan simple de exponerlo como he tenido yo, como he hecho ahorita, ¿no? Pero es bastante ya claro cómo debe ser la estructura de la escuela de dirigentes. Es que no hay mucho que caminar en ese sentido. Solamente darle salida. Sí, Panchito. ¿Qué se necesita para volver a impulsar que se cree la escuela? Yo creo que voluntad nomás, Panchito, porque ya varias veces... Se necesita que alguien la pida, que lo proponga nuevamente. Que lo proponga. No podemos seguir en esto. Estamos diciendo muchas cosas que la escuela debiese estar definiendo. Por eso, pero antes hay que crearla. Así es. Creo que ese es el paso 1. Quedar simplemente en la parte ejecutiva. Claro. Que es lo que el secretariado ve, ¿no? Pero alguien, yo creo que voluntad,
porque incluso en la última sesión, Héctor, del año pasado, ¿ya? Yo puse eso y lo aprobaron, ¿ya? Que se arranque por lo menos con definir a un coordinador bajo, con las consideraciones de que anteriormente se había estado diciendo que sí, que debe hacer, etcétera, etcétera, y él que comience a organizar la escuela, punto, ¿no? Sí, el año pasado... Lo que vaya a hacer, qué sé yo, pues, ¿no? Etcétera, lo que mandaría pero a lo que tú dices, Raúl, en la última sesión de secretariado, sí. Yo pregunté dije que el padre Meloni había sugerido la creación del secretariado. Y la respuesta que recibí de la escuela. Es la escuela, perdón, sí, que se forme la escuela. Y la respuesta que recibí es, hace 12 años que eso está aprobado. O sea, cállate la boca, ¿no? Y Pancho, ¿cómo te vas a callar la boca? ¿Y dónde está la escuela ahorita? Sí, Así pues, aprobado, ¿y dónde está? es decir, pero así hay temor, lo que dice Eddie, que Héctor presente sus consideraciones y caiga en saco roto. Entonces hay que hacer algo en la que podamos, yo creo, mira, ve, creo que por única y primera vez que yo me acuerde, ustedes también han estado en el secretariado, se aprobó algo para postcursillo por votación. Sí, sí. Nunca se hace por votación, nos quedamos callados y 4 personas o 3 opinan y ya está, aprobado sin aprobarse. Claro. Esta vez levantamos la mano y 5-4 aprobamos que postcursillo realice tal y tal y tal cosa, ¿no? Fue algo valiente. ¿Qué se necesita para votar y que la escuela se organice? Sí. ¿Y qué parte tiene el asesor espiritual en la escuela? Bueno, yo creo que es mucho, es una gran importancia, ¿no? ¿Y él lo puede proponer? No sé, Julito, creo que sí podría hacerlo, ¿no, Julio? Porque el asesor espiritual es parte del secretariado. Es un miembro del secretariado. Es miembro del secretariado. Sí, podría ponerlo. ¿Y qué pasa si el asesor espiritual dice, estoy proponiendo que se cree la escuela y que se nombre a una persona que conozca de este tipo? A ver, Julio y Raúl, que se le encargue la formación y la presentación de bla, 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 ¿no? Y ya está. Entonces levantamos la mano y queda aprobado. Así es. Y queda en las manos de alguien, ustedes dos o otras personas, ¿no? Que no sean las mismas que estamos en el secretariado. Pues. Correcto. Que sean de afuera, pero alguien que conozca las ideas fundamentales. Claro. Ya pues, se le encarga a los dos y entonces ya nos lo cargamos a ustedes. Claro. Bueno, sí, incluso miren, la palabra que se usaría en esto no es crear, sino dar ejemplos que ya está aprobado. Poner en funcionamiento. Así es, ya está aprobado, Panchito, ya está aprobado eso. Sí, por eso se le encarga ya a dos, pero es que te bypasean, pues. Sí, Pancho. Pero bueno, pues es cuestión de hacerlo, ¿no? Es cuestión de hacerlo. Yo creo que el único que no lo pueden bypasear es al padre Meloni, por eso proponía eso. Bueno. Yo pienso que hay que ponerlo en práctica, ¿no? O sea, yo sinceramente, más allá, yo entiendo las consideraciones, digamos, cautelosas, ¿no? Pero yo no puedo dejar de decirlo, porque si yo me quedo callado, entonces yo estoy faltando a mi deber. Sí. O sea, mi deber es decirle al movimiento las cosas que corresponden. Yo no le estoy diciendo nada que me he inventado, que está en mi imaginación, sino es lo que el documento, en sus propios documentos oficiales tiene, y la evidencia muestra que el secretariado no tiene esas posibilidades operativas, lo desborda. Tan es así que se aprueba el 2011, pasan 9 años y no se vuelve a tocar. Y como cambian las personas, se olvidan, etcétera, y ya nadie se acuerda.
Entonces yo creo que en realidad el movimiento diocesano de Lima no está cumpliendo el mandato que tiene como parte del movimiento. Y eso, la primera responsabilidad corresponde al secretariado porque es la instancia que actualmente opera y por supuesto el asesor tiene que recordarlo. Yo no le puedo decir, oye, está muy bien, lo felicito, ustedes sigan así 50 años más. No, No. padre. No. Entonces, ahora, no la aprueban, no quieren, ya, ese es su problema. Ahora, yo creo que sí hay que hacer una propuesta concreta, no gaseosa, sino se tiene que hacer una propuesta para que algunas personas con nombre y apellido en un plazo hagan la propuesta. Y conceptualmente a mí me parece que está bien claro. O sea, es un error creer que la escuela depende del secretariado. Son dos órganos que son necesarios para que funcione. Uno es como el nivel directivo y otro es el nivel ejecutivo. En todas las instituciones eso existe. Entonces ese temor de que funciona o no funciona, van a competir o no van a competir, surge porque los miembros transitorios coyunturales están pensando más en ellos. Entonces, todos nosotros vamos a partir. Unos primero, otros después. Entonces uno tiene que pensar en algo que subsista, no en nombres personales. O sea, todos los actuales miembros del secretariado, en algún momento, primero o después, van a dejar de ser miembros del secretariado. Los que en algún momento sean miembros de esta escuela, dejarán. Pero tiene que ser visto en el sentido de lo que es la iglesia, lo que es el movimiento. Entonces, creo que eso está bien pensado y claro, no está totalmente preciso en ideas fundamentales, le da libertad a los movimientos diocesanos y hay que ir aprendiendo, va a haber un proceso de aprendizaje. Entonces el movimiento se tiene que oxigenar y una manera de oxigenarse es con esta escuela de dirigentes. Pero no se oxigena si es que la escuela de dirigentes le conviertes en un apéndice que depende de las vocalías, porque es más de lo mismo. Entonces yo creo que es necesario esa oxigenación. Hablar de esta guía da la oportunidad, porque si no hubiésemos tenido este espacio, estas cosas no nos podemos conversar sistemáticamente. Y por eso yo creo que más allá de que les guste o no les guste, etcétera, etcétera, hay que hacer estas consideraciones preliminares. Si ustedes no lo hacen como, no lo hacemos como esta comisión, como yo lo tendré que hacer personalmente. Porque es mi deber. Yo faltaría a mi deber si es que lo que dice Pancho, digo, no, me van a decir que qué barbaridad, etc. Eso no, para mí eso no cuenta en lo absoluto. Claro, el grupo presiona, es incómodo, no es popular, o sea, eso uno se siente mal emocionalmente, a uno le gusta pues que uno sea acogido, que todo el mundo nos diga, estoy de acuerdo, te felicito. Pero si yo me voy a mover con ese criterio de que me felicitan, entonces yo lo que necesito es simplemente otro tipo de terapia, yo diría emocional, porque no he logrado la madurez que se necesita para este tipo de acciones. De acuerdo, padre. De acuerdo. Entonces, bueno, lo que podríamos hacer es, seguimos, mañana tendremos nuestra reunión. Sí, yo lo que sugiero, sí, en concreto, yo lo que sugiero para que no quede igual como, no, en nada, yo lo que sugiero que estas notas que has tomado, las formules, y mañana discutamos cómo la presentamos. Y yo las puedo presentar a título personal. ¿Ya? Yo las puedo presentar a título personal porque finalmente, pues, es lo que es mi obligación. Y entonces yo creo que se debería de presentar el jueves. Correcto. Esto no se puede seguir postergando. Entonces ya con serenidad nos dedicamos a lo más concreto y lo más específico de la guía. Porque si no, entonces estamos en una situación bifronte, ¿no? Pensando en que vamos a dar un tratamiento, pero sabemos que eso no va a curar al paciente. O sea, eso no corresponde, ¿no? No, estamos mandando a otro especialista, otras interconsultas, perfecto. Ahora le ponemos el paño de agua fría. Ya.
Eso es lo que nos toca, el agüita y el agua fría, y la dieta. Ya las otras cosas, la cirugía, la harán los cirujanos en otro momento. Bueno, Listo, está padre, bien. creo que está bien claro ya todo, bien definido. ¿Ya? Correcto. Entonces, nos mandas ese documento y te agregamos algo y qué sé yo, hasta más tarde y mañana o mañana ya. Mañana lo vemos y ya entonces pasamos a ver ya lo específico de la guía, sabiendo que esto va a correr por una cuerda separada, ¿no? Así es, claro. Correcto. ¿A qué hora es mañana la reunión? Después del rosario. El rosario debe terminar más o menos, está terminando un cuarto para las 8. Por ahí. Desde las 8. Listo. Listo, chicos. Los dejo porque tengo una reunión de trabajo ahorita 12:45. Muchas gracias, padre, a todos, hermanos. Un fuerte abrazo, ¿ya? Mañana Ya, nos Bedi. vemos. Terminamos con la Gracias, oración, padre. Terminamos con la Terminamos oración. con la oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Que Dios los Gracias, bendiga. padre. Hasta luego. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias, amigo. Chao, nos vemos. Gracias a ustedes. Chao.